pantalla se tendría que poder compartir. Por favor, avísenme si se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Gracias. Vale, pues buenas noches a todas y a todos. Espero que el frío esté siendo amable con ustedes. En su casa pues está el frío un poquito rudo, entonces a ver cómo nos trata la noche. Vale, pues para empezar, creo que se escucha como, no sé si quiera silenciar tu bocina, por favor. Pues como les había comentado la sesión pasada, hoy vamos a revisar, bueno, de hecho en teoría tiene muchísimos artículos, pero creo que hay unos 2 artículos que considero relevantes dentro de su trayectoria. Obviamente, pues esto es desde mi punto de vista. Si gustan, les puedo compartir todos los artículos que he encontrado de ella para que eventualmente los revisen sin ningún problema. Y bueno, vamos a empezar. El primero que me gustaría presentarles es este artículo de aquí, que es como el primer artículo en el que ella ya implementa como tal la terapia de intervención cognitiva bien, de manera sistemática, ya que anteriormente lo que había ella hecho es más como hacer evaluaciones neuropsicológicas con pacientes con anorexia nerviosa, para justamente primero tener un perfil neuropsicológico y ya con base en eso, pues intentar implementar esta terapia que justamente que vio que tenía poquita flexibilidad, dijo, pues vamos a implementar estos ejercicios para buscar la flexibilidad cognitiva, ¿no? Por cierto, paréntesis, la tarea que les encargó Javier, la revisamos al final de la sesión y ahorita, al final les explicaría el por qué también, ¿vale? Y bueno, como ya hemos explorado anteriormente, la premisa que maneja Chantura siempre es este tema de que pues, los pacientes, justamente con base en sus investigaciones y sus perfiles previos, es que pues tienen justo este tema de la poca flexibilidad, el cambio en el self-shifting, y pues tienen este tema de pensamientos rígidos, obsesivos, persistentes, etcétera, ¿no? Entonces, como en este primer artículo ya quería implementar como tal esa remediación cognitiva que ya la conocía por la esquizofrenia, pero quería ver si funcionaba aquí en la anorexia, intentó pues justamente ver, ¿no? Ver si este tratamiento puede mejorar el rendimiento en tareas neurocognitivas, que desde el objetivo vemos el verbo, ¿no? Explorar, ¿no? Que sabemos que cada verbo tiene como cierto nivel de alcance, dependiendo de tu investigación, entonces ella justamente busca explorar, ¿no? Mira, claro. También, por ejemplo, busca explorar si esta intervención es un tratamiento aceptable para los pacientes con anorexia nerviosa, puesto que ella había visto que con esquizofrenia también. Ay, creo que pasa pues, alguien con micrófono activado. Además, porfis con listo. Pacientes con esquizofrenia ya presentaban también esta rigidez mental, entonces, pues ella lo que buscó hacer es ver si también con anorexia se podía implementar. Y ella agrega algo muy importante, que es la retroalimentación del paciente hacia este mismo tratamiento y cómo el terapeuta lo puede implementar para futuras intervenciones. La idea es que estos ejercicios que ya implementa de primera instancia, pues los pueda convertir posteriormente en una intervención más manualizada o más automatizada. Y bueno, su muestra es pequeñita, realmente pues son 4 chicas con anorexia. Ella en el artículo no menciona edades, pero sí menciona el promedio de índice de masa corporal, que entre las 4 es de menos de 17.5, perdón, lo cual es bastante bajo. Y bueno, en la descripción de su método menciona que hay varias igual, poquitas sesiones. La primera, pues, hace una evaluación tanto pre como post tratamiento, o sea, ya vamos 2. En esta sección de evaluación hace el test de Brixton, que lo vimos la sesión pasada, que es el de la bolita que cambia de lugar y tiene uno que predecir las reglas de cómo se va moviendo. Una tarea que se llama tarea del gato murciélago, que no la había escuchado y investigué un poquito sobre ella, y es como unas narrativas que los pacientes, aunque la narrativa no tenga nada que ver, tienen que poner la palabra gato y murciélago en los espacios que puedan llegar a ver en el texto. La idea es que, aunque no tenga sentido, sean flexibles de que eso es lo que tienen que hacer. El try making test, que bueno, como hemos a lo mejor visto en la carrera, es una prueba que ve como esta parte de la secuenciación, ve indirectamente flexibilidad, que es justamente la primera fase es conectar puntos, ¿no? Que van del 1 al 25. La idea es que son unos circulitos distribuidos de manera aleatoria y se tienen que unir entre ellos
y las condiciones son es que no pueden cruzar las líneas los pacientes y no pueden levantar el lápiz o traspasar el círculo donde están los numeritos. Y está una versión, bueno, una versión que es numérica, que es del 1 al 25, y otra que es alfanumérica, que es, por ejemplo, A1, 2, B, 3, C y así. Entonces va alternando letra número, y esa es justamente la que ve la flexibilidad, porque ese es un cambio de categoría mientras vas avanzando. Y bueno, otra que es ilusión áptica, que es más bien como una ilusión óptica medio fancy, por así decirlo, en la que tienen que ver si es esta posibilidad de distinguir los elementos que conforman esa ilusión. Y bueno, esta es la sesión de evaluación tanto pre como post de sus tratamientos. Y después son 10 sesiones de 45 minutos cada una de la terapia cognitiva como tal. Y tiene varios ejercicios que ahorita les explico. Y al final de todo este proceso, les pidió a las pacientes una carta de despedida, que es justamente donde viene la retroalimentación de parte de ellas. Y bueno, las tareas que Chanturia describió muy detalladamente y que posteriormente fueron ya como tal las tareas que se implementan en esta terapia, son figuras geométricas que son complejas, es decir, que tienen varios elementos, que tienen tanto cosas, digamos, regulares, no sé, rayas, círculos, cuadrados, como irregulares. Y la idea es que el paciente seleccione y describa cada una de las figuras que vienen en ellas. Hay veces en las que están sobrepuestas, hay veces en las que están como compuestas como la figura de rey, cosas así. Las ilusiones, que pues es lo que vimos la vez pasada, que era justo la cara en el vasito que vimos, ciertas pinturas como la de la señora y los caballos, cosas así. El material Stroop, que es como, no sé por qué se repitió el para, pero bueno, que es justamente este aspecto de que si está un color, perdón, una palabra en cierto color, nos dice del color y no la palabra que dice. La otra es que son varias letras, que les mostré el texto, que hay como lista de varias, no sé, nieve, frío, así, azul, rojo, julio, ¿no? Entonces ese de ahí. Signos del infinito, pues la idea es dibujar varias figuras basadas en diferentes reglas, es decir, podemos pedirle que dibuje palabras, pero con puras curvas, no puede haber líneas rectas, o al revés, no puras líneas rectas, no puede haber curvas, y pues, el chiste es que dibuje varias cosas. Disección de líneas, la idea es que vamos a tener la típica ilusión de las flechas, ¿no? Que está la línea y como una flecha hacia adentro y luego una hacia afuera, y nos tiene que marcar tanto un punto como dónde está y cuál es la más larga, cosas así, va a ir variando. Torres de fichas, es básicamente como el Wisconsin, pero es más bien como ciertas figuritas y las voy a ir acomodando por categorías. Tareas manuales, aquí menciona secuencias de movimientos de mano, es un poquito como los que conocen el neuropsi breve, esa tarea de puño, canto, palma, o palma, canto, puño, viceversa, ¿no? O sea, es alternar ese tipo de movimientos. Y pues mapas, ¿no? Lo que les comentaba que no se les pone el mapa del DF y tiene que estimar cómo va a llegar, no sé, de Iztapalapa a Tlalpan, o inclusive viendo un poquito más contextualizado la línea del metro, cómo puede llegar, no sé, de Chabacano a Constitución, cosas así, ¿no? Eso ya aplicado aquí en México. Ella obviamente tiene mapas, pues, de dónde está. Y bueno, aquí les puse tal cual la tabla de los resultados para que sea un poquito más evidente. Yo obviamente revisé los resultados completos, pero el que más me llamó la atención fue esta parte del test de Brixton, que aquí, por ejemplo, ellos ponen los errores que cometen. Obviamente, mientras más errores hay, mayor rigidez mental. Y con la primer paciente, que es A, B, C, y así cada una va a ser una letra, podemos ver que pretratamiento en el Brixton, que es este de acá, no sé si alcanza a ver mi cursor, que es BT1, entre paréntesis, tenía 16 de errores en promedio, por así decirlo, y después de tratamiento bajó a 3. La otra chica tuvo prácticamente los mismos puntajes. La tercera bajó de 11 a 5, lo cual ya es un poquito más significativo. Y de 9 a 13, 19 a 13, perdón. Y bueno, aquí nos maneja también las medias. Y ella hizo un análisis del tamaño del efecto, en que vemos que, por ejemplo, en las perseveraciones de esta historia del gato murciélago, pues tuvo un efecto grande, al igual que en el Brixton. Y en las otras, pues también tuvo un efecto grande, pero pues no lo marcaron tanto. Me imagino que es por lo mismo de que les interesaba más un poquito el test de Brixton. Y ella misma hizo un análisis retrospectivo con otro artículo que hizo del 2004, que ahí tuvo un poquito más de muestra,
y ahí el tamaño del efecto fue menor. Entonces, todos estos son resultados que están directamente en el artículo, pero lo que podemos ver de manera consistente es que, por ejemplo, los errores se van disminuyendo, que es justamente lo que nos marca en negritas. Y bueno, ya con base en los tamaños de efecto observados en sus propios análisis, que van de entre medianos a grandes, o sea, realmente donde salieron chiquitos fue cuando se comparó ella misma del 2017 al 2004, sugieren que los ejercicios de flexibilidad cognitiva, que son todos estos que describimos, pueden llegar a cambiar el rendimiento en las tareas, tanto de desplazamiento en la evaluación como en el seguimiento, o sea, a lo largo de la misma terapia como al final. Y bueno, obviamente reconocen que su muestra fue pequeña y por ende no pueden hacer generalizaciones tan grandes como si hubieran sido, por ejemplo, 30, que es donde ya tenemos una N considerable y que tiene hasta posibilidad de ser estadística paramétrica y con mayor efecto. Pero recalcan que a pesar de que fue chiquita, ninguno de los pacientes abandonó el tratamiento, al contrario, la misma terapia en sí demostró que tuvo mayor adherencia, ¿no? Por lo mismo de que eran poquitos, que fue muy personalizado, a pesar de que las tareas eran como muy fijas, la atención fue muy centrada en ellas, ¿no? Entonces, pues, no abandonaron el tratamiento por lo mismo. Y al ser este tipo de atención tan personalizada y tan, digamos, estructurada, todas las pacientes comentaron que los ejercicios son relevantes y dieron, pues, justamente estas recomendaciones a mejorar, que justamente una de las recomendaciones que, pues, básicamente todas dijeron, fue que el terapeuta pues sí debe, o sea, no nada más hacerle o pedirle a los pacientes que hagan los ejercicios, sino que debe incentivarlos a que estos ejercicios los aterricen o los contextualicen en su estilo de vida. Es decir, que den tareas en su contexto, ¿no? Que fue lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Que yo puedo pedirle al paciente que me haga el laberinto, que me haga el crucigrama, el sudoku, lo que sea, y está bien, pero también hay que dejarle tareas que se aterricen o que sean más contextualizadas a su vida real. Que es lo que dijimos, el ejemplo de este chico, ¿no? Que a pesar de que tenía alguien que le hacía el aseo, pues le pedimos que le haga su aseo, que le haga su despensa, que le haga este tipo de tareas que a lo mejor ya tiene alguien que lo haga, pero que él lo intente hacer para que en un futuro, no sabemos qué pueda pasar, él por lo menos pueda ser un poquito más independiente y tenga también esta sensación de autosatisfacción. Y bueno, también con base en los análisis, pues la idea es que dijo Chanturia, pues tienen razón. O sea, con base en esta retroalimentación que vieron que los ejercicios sí funcionan, pues dio parteaguas para que Chanturia también empezara a establecer ejercicios de tareas conductuales aplicados a la vida real. Y obviamente esos ejercicios, la idea es que fomenten justamente el pensamiento holístico o global para que los pacientes no dejen de tener presente esto, ¿no? Y bueno, dentro de lo que concluye ella es que este estudio, pues al ser exploratorio, pues da altos alentadores, ¿no? O sea, ella a lo mejor por ser poquitos pacientes, por empezar a implementarlo de esta forma, dijo, bueno, a ver qué sale, ¿no? O sea, ella ni ella sabía. Pero sí dijo, vamos a explorar, vamos a ver qué pasa. Y lo que ocurrió fue muy bueno, sobre todo por la parte del desarrollo en sí del ejercicio y la retroalimentación que recibió, que realmente todas las pacientes dijeron que fue muy bueno, solamente que se complementara con esto de la vida cotidiana. Y bueno, esto es como les digo, o sea, como no sé si decir como pródromo o el parteaguas, para que ella pudiera seguir investigando y hacer más tipos de ejercicios dentro de su departamento. Y esto la llevó a que, por ejemplo, en el 2011 tuviera este artículo, que es justamente como enfatizar nuevamente en el tratamiento, pero aquí ya como, pues obviamente Chanturia lleva años de experiencia trabajando, pues ha ido recolectando, ¿no? Pacientitos, ¿no? Y en ese inter, pues hubo estudios y resultados que ella no publicó y que va a implementar en este artículo, que ella misma va a ser como una recolección de varios datos, ¿no? Aquí sí solamente está basándose en el test de Brixton, para que tengamos en cuenta que esos son los puntajes que vamos a ver. Y bueno, como ya sabemos, la premisa es la de siempre, que la anorexia nerviosa pues, tiene este tema de problemas con el self-shifting y la baja coherencia central, que es este tema de focalizarse en los detalles. Y ella agrega aquí la variable de la bulimia, porque ella comenta que hasta ese entonces, en el caso de la bulimia, pues las características cognitivas no han sido muy claras o no ha habido estudios tan concretos. Lo que sí para este artículo pues es que ya había revisiones y ya había todo de anorexia, pero de bulimia también, pero no se enfatizaba tanto en el cognitivo en ese entonces. Y bueno, el estudio justamente por lo mismo pues pretende realizar una aproximación focalizada a pues, su base de datos que ella tiene en su laboratorio grandote, y la idea es que va a juntar pacientes que ha hecho, digamos, publicando en sus artículos, como los que no, y va a abordarse bajo las siguientes preguntas.
¿Está presente la escasa flexibilidad cognitiva en la bulimia nerviosa? Y la otra es, ¿se asocia la gravedad de la enfermedad con un peor rendimiento en la prueba de flexibilidad cognitiva tanto en anorexia como en bulimia? Y bueno, con base en estas dos preguntas, pues son participantes que en su momento recolectó desde los años 1998 al 2009. Recordemos que el artículo se publica en el 2011 de su departamento. Y ella adicionalmente agregó, además de anorexia y bulimia, pacientes con trastornos de alimentación no especificados y pacientes control. Estos son como los grupos. Y también, posteriormente en el análisis, agregó a pacientes de anorexia nerviosa que se habían recuperado de la anorexia nerviosa, es decir, que habían incrementado de peso, que habían llevado su terapia clínica normal, etc. Y solamente tomaron puntajes de Brixton, como les comentaba, y realizó análisis regresivos para su estadística. Y bueno, este es el cuadro que como que resalta Chantury al inicio, que es realmente la descripción de la población. Tenemos que la media de edad de los controles es de 27 años, que su índice de masa corporal es de 21.9. En cuanto a la anorexia nerviosa, pues es 26.9 la media de edad. De bulimia es 27.7, de los no especificados es 26.5, y de los pacientes que se recuperan de la anorexia es de 30.2. Y pues el índice de masa corporal va bajando también, dependiendo, ¿no? Y bueno, otra variable que ella agregó también fue la duración de la enfermedad para justamente poder responder la segunda pregunta. Que vemos que, por ejemplo, la media en anorexia es de 10 años, en bulimia es de 8.9, casi 9, y de no especificado es del 6.1, ¿no? Aquí, pues, ella misma nos comenta que en caso de las recuperaciones, pues, no incluyó el 70, las recuperaciones de anorexia porque se perdió la información. Y también agregó una variable del IQ a través de la prueba NAR-TR, que pues es una prueba de IQ muy sencillita, ¿no? De Estados Unidos. Y bueno, aquí está lo que les comentaba del análisis regresivo de los errores de Brixton, que es lo que nos relata este tema de la rigidez mental. Y bueno, los pacientes controles, pues de esperarse tuvieron poquitos, o sea, es lo que se esperaba porque son controles. Y la anorexia nerviosa, la media de error fue de 12.8, en bulimia fue de 11.2, en los trastornos no especificados fue de 17.9, o sea, estuvo peor en los no especificados que en anorexia y bulimia, así cada uno. Y en la recuperación de anorexia, pues, si vemos, está casi igual la bulimia, ¿no? Entonces, pues, hay como mucha discrepancia entre los valores, sobre todo en los no especificados. Pero lo demás se mantiene un poquito más homogéneo. Y bueno, adicionalmente, ella agrega como otra tablita en la que menciona pacientes que son como más internos y pacientes que no son tan internos. Y pues también menciona los errores, ¿no? Del test de Brixton. Y bueno, a partir del análisis de regresión, ella encuentra varios detallitos, ¿no? Y bueno, una de sus discusiones es que parece que el índice de masa corporal no está relacionado con los errores de la prueba Brixton, es decir, que no importa el peso que tienen las pacientes con los errores que puedan tener. Y bueno, una vez que ellas controlan la variable de edad, comentan que no existe ninguna asociación entre la duración de la enfermedad y los errores detrás del Brixton, sobre todo en el grupo de anorexia. Y bueno, estos dos resultados previos, lo que ella comenta que sugiere es que la naturaleza de rasgos de flexibilidad cognitiva en sí que está afectada es algo estable. O sea, independientemente del bajo peso, del índice de masa corporal, de la edad, los pacientes van a tener rigidez mental. Y pues como dijimos, no depende ni de la duración del tratamiento ni de su masa corporal. Lo que a ella le sorprendió y que pues no, obviamente no profundizó mucho porque pues siempre su target es la anorexia, pero sí le sorprendió que los pacientes de trastornos no especificados tenían pues más errores, ¿no? Que fue lo que vimos que ellos tenían 17, que tenían inclusive más que la bulimia y que la anorexia. Y al momento de hacer ya los análisis comparativos, pues se encontró que realmente no hay diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con bulimia y los controles. Entonces, pues quedamos nuevamente en ese limbo de, pues, ¿qué pasa con la bulimia, no? Porque, pues, no hubo diferencias significativas. Y bueno, esto obviamente dio parteaguas para que ella sugiriera mayores exploraciones y mayores tareas, o mayores investigaciones en general. Y bueno, los que se recuperaron de anorexia nerviosa, pues tienen un perfil intermedio, que es lo que vimos que se parece mucho a la bulimia, y realmente pues no difieren significativamente de la anorexia ni de los controles. Y bueno, en sus conclusiones, Chanturia menciona que los resultados confirman lo que siempre hemos sabido, que los pacientes con anorexia tienen poca flexibilidad cognitiva,
que la gravedad y el peso no inciden en esto y que es algo estable, que es como inherente, por así decirlo, a las pacientes con anorexia. Y pues esas son como sus conclusiones. Aquí yo lo que rescaté de este artículo, o por lo que me llama a mí la atención, es justo que metió más trastornos alimenticios y que ya es un estudio de regresión. Entonces ya podemos tener un poquito más de amplitud. Obviamente, pues regó la misma conclusión de todos los artículos que menciona de la anorexia, pero por lo menos ya incluyó otros trastornos alimenticios. Y bueno, a continuación, retomando la pregunta que Ana hizo la vez pasada, quise explorar un poquito más también yo, porque pues, la verdad estaba un poquito desactualizada de la terapia cognitiva chanturia, entonces quise investigar un poquito qué más se ha hecho, ¿no? O sea, yo sabía que era en esquizofrenia, obviamente en anorexia, pero pues también se encontró que justo lo que me preguntaba Mariana en la sesión pasada, ¿no? De si se había visto algo con depresión, y efectivamente se ha visto con depresión unipolar, también con adicciones, y como mencionó Maffer en la sesión pasada, con TELEP. Y bueno, en cuanto a esquizofrenia, como es realmente digamos, la primer trastorno psíquico o psiquiátrico con el que se trató la remisión cognitiva, no tanto la de Chanturia, pero sí la remisión cognitiva en general, pues obviamente tenemos más literatura, más información. Y bueno, haciendo un resumen de algunos artículos, lo que se ha llegado a encontrar en los pacientes con esquizofrenia que son tratados con este tipo de terapia, más obviamente la psiquiátrica y la clínica de cajón, encuentran que hay mejoras significativas en la fluidez verbal y en las puntuaciones compuestas. Esto en la escala breve de cognición de esquizofrenia, que es una escala que algunos neurólogos o psicólogos utilizan para evaluar la cognición, que evalúa, por ejemplo, memoria verbal, memoria de trabajo, velocidad motriz, fluidez verbal, atención y funciones ejecutivas. O sea, es como una escala muy breve, específica para esquizofrenia, que evalúa estos procesos cognitivos y se ha visto que hay como mejores resultados en la fluidez verbal y en las funciones ejecutivas. De manera general, pues han observado también diferentes autores que hay mejoramiento significativo en su rendimiento conductual, tanto de las capacidades de atención como de razonamiento, es decir, funciones ejecutivas. Y sorprendentemente en un artículo encontré que hay disminución de los síntomas negativos, que como sabremos, pues en este tema del aplanamiento emocional, la depresión inclusive que puede haber en la misma esquizofrenia, etc. Y también hay una disminución subjetiva por parte de los pacientes en los déficits cognitivos, es decir, que ellos mismos se dan cuenta que pues, pueden poner un poquito más de atención, pueden tener un poquito más de fluidez en lo que dicen, pueden procesar un poquito más la información, cosas así. Y aquí el autor, por lo mismo, hace énfasis en que ellos dieron pues mayor prioridad, por así decirlo, en los ejercicios orientados a situaciones sociales y actividades de su vida diaria, que es lo que vimos con Chanturia, que justo eso es la retro que le dieron las pacientes, ¿no? Que, ok, está padre los ejercicios que me ponen, las ilusiones, pero eso cómo me ayuda en mi vida cotidiana. Eso es lo que les ayudó un poco a los pacientes en este artículo. Y otra cosa que encontré es que mejora el funcionamiento ejecutivo, el mejoramiento del funcionamiento ejecutivo predice la mejora del funcionamiento diario, es decir, si yo soy capaz de hacer planeaciones, de tener la información y procesarla, acordarme, etcétera, puedo también funcionar en el día a día, porque pues mi cerebro, entre comillas, pues es activo y funciona bien. Y siendo la memoria verbal un mediador de este proceso, es decir, que veían que los pacientes que tenían mayor capacidad de memorizar párrafos, no sé, letras, listas de palabras, etcétera, tenían también un mejor funcionamiento diario en su día a día. Y algo que se encuentra tanto en esquizofrenia como en todos los tratamientos que vamos a ver, es que hay mayor adherencia al tratamiento. Por lo mismo de que se busca crear flexibilidad, pues los pacientes son o tienen más apertura a que se den los tratamientos y a seguirlos y a continuarlos porque pues, son un poquito más flexibles en ese aspecto. Y bueno, esta diapositiva, si le quieren tomar fotito o algo, yo de todos modos esta presentación se las voy a compartir, pero la idea es que, pues aquí me gustó este artículo de Le Cardeu, espero haberlo pronunciado bien, porque nos ejemplifica con esquizofrenia en particular qué ve en cada sesión. Si vemos nuevamente son poquitas sesiones, porque justamente es una terapia complementaria chiquita, breve, pero ahí especificó él qué hizo en cada sesión, y eso creo que ayuda mucho para darnos una idea, ¿no? Porque a veces tenemos como claro qué se puede hacer, pero que nos digan qué él hizo y qué le funcionó, pues también ayuda bastante. Y podemos ver que obviamente de cajón, como lo vimos la sesión pasada, pues es este tema de la evaluación, de la psicoeducación, y pues también se le expresa pues cómo se encuentra ahorita el paciente, cuáles son las metas y cómo lo podemos ir logrando. Y algo que me llamó la atención es en la sesión 8,
que ellos utilizaron el juego de uno como si fuera el de Wisconsin. Y digo, pues no lo había pensado, o sea, es como muy creativo esa opción, ¿no? Porque pues justo en el uno vas clasificando, vas cambiando de categoría porque te van poniendo y te van cambiando y pues tú vas haciendo eso. Entonces no lo había pensado, fue muy creativo de su parte. Entonces ya sabemos qué hacer para hacer flexibilidad en la casa, sin pelearse. Y bueno, obviamente también se hace un cierre y en ese cierre pues se les vuelve a preguntar la carta de despedida, ¿no? Cómo se sintieron ellos, qué fueron viendo ellos y nuevamente se invita a la reflexión. Ahora sí, con la depresión, los artículos que llegué a encontrar son más enfocados a la depresión unipolar. Entonces, pues la idea es que lo que los autores que llegaron a trabajar, sobre todo Listunova, que está como muy enfocada en ese trastorno y en ese enfoque cognitivo de remediación cognitiva, han encontrado que procesos cognitivos como la atención, la velocidad de procesamiento, el aprendizaje y la memoria verbal, la psicomotricidad y las funciones ejecutivas, pues llegan a mejorar, ¿no? Porque como justo estimulamos la flexibilidad y va todo como junto con pegado, pues se van estimulando y se van facilitando a través de los ejercicios. También observan una mejoría en el funcionamiento psicosocial que los mismos pacientes refieren, pero también algo que es consistente es que no hay mejoras en los síntomas depresivos en sí, que es lo que les comentaba la sesión pasada, que como no se tocan temas emocionales, o como no podemos ser invasivos en ese aspecto y simplemente estimulamos cognitivamente, pues no hay mejoría en los sistemas, en los síntomas depresivos. Pero sí hay mejoría en el rendimiento cognitivo. Y nuevamente, pues observan una mayor adherencia y permanencia en el tratamiento. Otra afectación que se estudia o se apoya de manera complementaria con la terapia de remisión cognitiva de Chanture son los trastornos de consumo de sustancias. De este modo, pues han encontrado obviamente también mejoría en procesos cognitivos superiores como la memoria de trabajo, la planeación, obviamente la flexibilidad, etc. Y por lo mismo que hemos visto, pues genera adecuada adhesión al tratamiento principal, al tratamiento en sí con la recuperación cognitiva, y pues obviamente repercute eso en buenos resultados al final. Los pacientes han referido también que se sienten con mayor capacidad, mayor autoeficacia, mayor autoestima, porque pues, como soy capaz de hacer las cosas o de seguir mi tratamiento, pues yo me siento mejor conmigo mismo e incremento mi autoconcepto. Por lo mismo de que pues, las terapias son colectivas como mucho de hacer tareas y de que tienen que hacer y hacer, pues tienen un papel más activo tanto en su tratamiento principal como en este. También refieren mejoras en el funcionamiento cotidiano. Comentan que hay una reducción de síntomas de malestar. Esto no fue consistente, o sea, no, por ejemplo, lo del craving, se trata más bien como con mindfulness, con ese tipo de cosas, pero sí me refieren que ayuda un poquito a, o sea, cambiar el switch, ¿no? De en vez de estar pensando en la droga, no sé, me pongo a lavar los trastes o me pongo a barrer o cosas, o sea, hago ese cambio para no sentir el craving, ¿no? Y por lo menos todo esto, pues, repercute en un incremento en la motivación de, pues, poder dejar la sustancia. Se ha hecho con alcohol, se ha hecho con cocaína, con éxtasis, y pues hasta ahora no ha habido como una ley, pero ese aspecto. Y nuevamente enfatizan que no hay mejora en los aspectos emocionales. O sea, si digamos la adicción es por un tema depresivo, pues no, ya está permeado ahí. Entonces, obviamente los artículos no meten otras variables, pero pues sí refieren que los temas emocionales pues no se mejoran. El que mencionó Maffer, que se refiere también con el borderline, pues realmente pues hay investigaciones, ahí va empezando, pero sí hay investigaciones, y lo que se ha encontrado es que pues hay una mejora en la memoria de trabajo y en el funcionamiento psicosocial, es decir, que son capaces de ya establecer un poquito más de relaciones más saludables, estas son más duraderas. Hubo uno que mencionó que tendían a ser menos impulsivas porque justo consideraban las posibilidades, pero pues no hubo resultados consistentes en ese artículo, entonces por eso no lo menciono, pero menciono que sí se tomó en cuenta la impulsividad. Obviamente como todo, mejora el funcionamiento de las funciones ejecutivas, que también ese mejoramiento se mantiene después en el seguimiento que se realiza. También mejora la autoestima, la autoeficacia y la memoria, tanto verbal como visual. Pero nuevamente, pues la gravedad de los síntomas o los episodios que lleguen a tener, pues no se ven afectados por este tipo de tratamiento, porque como sabemos, no toca temas emocionales. Y bueno, ahorita dentro de las conclusiones que puedo denotar con la terapia de operación cognitiva,
Como sabemos, pues su principal objetivo es la búsqueda de flexibilidad cognitiva, esto a través de la estimulación neutral con sesiones breves de ejercicio de estimulación cognitiva, perdón, de estimulación neural, y pues como tareas cotidianas, ¿no? Que se tienen que adaptar al contexto y a las posibilidades de cada paciente. Otra conclusión es que, pues como hemos visto, la debilidad de esta terapia, pues como es breve y realmente nos tocan temas emocionales o sintomatología emocional, pues se tiene que implementar como algo complementario a un tratamiento clínico principal, ya sea psicológico o psiquiátrico o los dos. Y bueno, dentro de los beneficios que fueron consistentes es que coadyuva a la adherencia a otros tratamientos, tanto el principal como al tratamiento en sí. Y pues por lo mismo se vuelve una terapia muy flexible, al ser como un medio para generar adherencia, pues tiene que ser muy flexible, porque pues no podemos ser rígidos de no, haces el ejercicio y me vale gorro. Eso es lo que les comentaba la sesión pasada, que como es muy breve, se puede adaptar al paciente para que sí logre hacer los ejercicios y sí logre seguir el tratamiento. Y bueno, la idea es motivarlo a través de esta misma flexibilidad, ¿no? De que se dé cuenta de que puede ser flexible, que puede ser independiente, ¿no? O sea, por lo mismo de que se busca esa misma reflexión de la metacognición que hablamos la sesión pasada, de, me doy cuenta que ya puedo pensar en otras opciones, me doy cuenta que estoy pensando esto, pero pues también puedo pensar aquello, o puedo hacer esto para no sentirme así, que es lo que vimos un poquito con las adicciones. Y pues todo esto va generando un autodescubrimiento. Y bueno, algo que también me preguntaba en la sesión pasada es que, ¿qué pasa cuando el paciente no hace las tareas? Pues es muy factible que eso pase. O sea, va a haber un poquito de terapia de tolerancia de parte del terapeuta. Y porque sí es muy factible que a lo mejor al principio sí las hace, pero como todos somos humanos, va a haber un momento donde se aburra o se fastidie. Pues obviamente hay que hacerle ese hincapié de, pues si no haces las tareas, pues no va a haber avance. Ahora sí que no puedo ser tu mamá y estar atrás de ti, entonces tienes tú que hacer las tareas. Lo que sí yo puedo hacer como terapeuta es obviamente tener un buen rapport con el paciente de primera instancia, establecer un buen cortazo terapéutico con él, obviamente hacer un buen encuadre también con él y obviamente darle ese seguimiento en que, oye, sí hiciste tu autorreporte, oye, la sesión pasada ibas a ir al súper por otra vía de la que siempre te vas, si te fuiste, cómo te fue. O sea, sí preguntarle, no asumir nunca que el paciente hizo las cosas, siempre preguntarle si lo hizo en primera, cómo se sintió o qué obstáculos o dificultades o aciertos encontró y obviamente pues que nos muestre también que sí hizo el autorreporte, ¿no? Para tener como esa evidencia física. Y también sobre todo enfatizar al paciente que pues esto es para que él sea capaz de autorregularse, ¿no? Como en cualquier enfoque terapéutico. O sea, realmente yo te voy guiando, te voy dando las tareas, te doy seguimiento, pero el avance o el deterioro o inclusive la deserción va a depender de ti. Yo no puedo ni obligarte a hacerlo, ni obligarte a no hacerlo, o no a sentirte así. Entonces la idea es como irlo guiando poco a poco. Y bueno, antes de que pase la siguiente diapositiva, quiero comentarles que pues realmente pues ahorita van a ver que ya es como el cierre casi de la presentación. Usualmente este curso ya lo he dado antes, pero ha sido pues de manera presencial, ¿no? Entonces, entonces que era presencial, pues sí se gustaban las 4 horas, porque cuando, por ejemplo, explico los ejercicios, hacemos algunos ejercicios en ese momento, ¿no? O hacemos algún role playing, ¿no? O sea, le pido a una persona que está en el curso, oye, finge ser un paciente con X o Y alteración, tienes tal problema, y vamos a hacer tal ejercicio, como lo que hice con Cristina, un poco de la búsqueda de empleo, pero obviamente más extenso, ¿no? Entonces la idea es que, pues, por lo mismo de que pues, yo ya tenía como cronometrado y todo para lo presencial, pues ya me percaté que me sobra 1 hora, pero pues justamente en ese aspecto pues se hizo como la pregunta de ver esto de la flexibilidad cognitiva versus la flexibilidad psicológica, pues acabamos a discutir a continuación. Y la idea pues también justo dentro de esta flexibilidad pues fomentar que haya una discusión, ¿no? En un curso, porque creo que a veces también las discusiones enriquecen mucho el aprendizaje, ¿no? O sea, yo puedo venir a comentarles, pero a lo mejor usted dice, oye, ¿lo quise implementar o lo puede implementar de esta forma? Claro que sí, o fíjate que pongo en acá, para que sea también un poquito más práctico en ese aspecto, ya que pues carecemos de la presencia. Sin embargo, pues quiero hacerles la invitación que a lo mejor ya que una vez pase este tema del COVID, que esperemos que baje a finales de marzo, porque se ve que todavía sigue, pero por lo menos que podamos eventualmente en un futuro, los que gusten, claro está, hacer una pequeña sesión presencial,
a lo mejor de 1 hora. Y como ya tenemos esta base teórica, pues ya sería puramente como un curso pragmático como tal. Entonces, los que gusten y los que quieran están invitados a las instalaciones. Obviamente les diremos cuando salga la convocatoria. Y los que lamentablemente no pueden acompañarnos en persona, pues podrán verlo de manera digital, porque pues, se grabaría y se transmitiría para los que quieran acceder a través igual de eso. ¿Vale? Y bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, pregunta, ya sea de lo que vimos ahorita, de la sesión pasada, etcétera. Ay, creo que no. Entonces, dejo de compartir un momento mi pantalla y pues damos pie a la discusión de revisar las diferencias entre flexibilidad cognitiva y psicológica. De todo, si alguien tiene alguna duda en algún momento que diga, fíjate que me acuerdo de esto, con mucho gusto resuelvo sus preguntas. Ahí, bueno, entonces ahí sí me escuchan, ¿verdad? Ahí Sí. sí me escuchan. Bueno, entonces varias cositas. Es que a la hora de la comida me estaba diciendo Mariana, oye, pero hay un problema que no había pensado del curso. Le digo, ¿qué pasa? Dice que ahorita tendremos que hacer los ejercicios de role-playing para que les enseñara a hacer en parte cómo se aplican los ejercicios, como las cartas de Wisconsin, cosas así, o cómo se aplican los ejercicios, pero estamos haciéndolo ahora online, entonces no habría forma de hacer los ejercicios de role-playing. Le digo, oh, sí, cierto. Pues lo que podemos hacer es, una vez que bajen los contagios, que esperemos que sea como por marzo, si Dios nos presta vida, pues los volvemos a convocar y algunas personas que nos quieran acompañar ahí en el consultorio, en la sala de juntas, pues ahora sí hacemos el entrenamiento. Debe de ser y los demás nos pueden acompañar, ya sea vía remota o por grabación, pero bueno, entonces están invitados. También decirles que los materiales originales de la doctora Kate Chanturi están en internet. O sea, les podemos pasar la liga, les hacemos llegar la liga y los pueden descargar, incluso están en español, porque la misma doctora Chanturia tiene el interés de que se difundan las técnicas y se haga más investigación. Nosotros en el consultorio lo hemos utilizado realmente así está planteado, como una terapia coadyuvante. O sea, se tiene un tratamiento que puede ser para adicciones, esquizofrenia, depresión, principalmente trastornos de la conducta alimentaria, incluso TLP, y nosotros lo hemos implementado como terapia coadyuvante. La realidad es que también esto viene a encarecer los tratamientos, esa es la realidad, pero como nosotros en el consultorio tenemos varios pasantes, pues realmente lo hacen casi a base de propina que se brinda este tratamiento que dura entre 12 y 18 sesiones, más o menos. Un problema ha sido, como lo dijo Mariana hace rato, y es un problema de Latinoamérica, ¿eh? Que nadie más lo reporta, más que los latinoamericanos que no les gustan hacer las tareas, y esto es de hacer muchas tareas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que si no lo hicieron, en la misma hora de la sesión lo hacen. O sea, el ejercicio lo hacemos ahí, ¿no? Aunque se le advierte a los pacientes que la idea es que la práctica sea el maestro, ¿no? Y que para que podamos nosotros funcionalizar a los pacientes y que mejoren estas habilidades cognitivas, pues lo necesitamos estar haciendo diariamente. Y más o menos con este andamiaje, que ese es un término como muy de terapia gestal, el andamio, con este andamiaje los pacientes reaccionan bien, a pesar de que en nuestra cultura no nos gusta mucho la tarea, ¿no? Entonces, varias cosas que podemos platicar ahorita, este, que van a ser bastante importantes, porque algunos de ustedes ya me acompañaron en el curso de ACI, otros me van a acompañar apenas. Hoy en día hay un concepto central en las terapias de tercera generación, que es la flexibilidad psicológica, que eso es lo que dice Steve Hayes. Chanturia acuña otro término que es flexibilidad cognitiva, pero vamos a encontrar, y eso es algo que pasa mucho en nuestra ciencia, en la psicología, que hay mucho traslape del constructo. ¿Qué quiere decir esto de traslape del constructo? Si nosotros buscamos la definición de ansiedad y la definición de estrés, ¿se acuerdan de los diagramas de Venn, de estos circulitos que nos enseñaban en lógica del bachillerato? Vamos a encontrar, voy a poner los dos círculos, vamos que mis dos círculos hechos con dedos son diagramas de Venn, vamos a encontrar mucho traslape del constructo. Algo así también sucede en lo que sería la flexibilidad cognitiva y la flexibilidad psicológica.
Algo que dijo Mariana, y lo dijo muy rápido en la primera sesión que tuvimos, es que cuando ya nosotros dominamos un tema, se lo podemos explicar a nuestra abuelita, ¿no? ¿Cómo le explicamos a los pacientes qué es esto de la flexibilidad cognitiva o la flexibilidad psicológica? Yo se los explico diciéndoles que es la habilidad que se desarrolla o que generamos para poder transitar rápidamente entre pensamientos. También los pacientes cuando les digo esto se quedan con cara de what, ¿no? Me dicen, ¿cómo? Le digo, mira, por ejemplo, la otra vez yo andaba de regreso en periférico, en mi coche, y entonces pasa una moto y me vuela el espejo. Mis espejos en realidad se hacen, no sé si son mis manos, se pueden hacer así. Y entonces me pega en el espejo. Y yo dije, me dobló el espejo". Y entonces entre que bajo el vidrio, jalo el espejo, me doy cuenta que no lo puedo acomodar bien, pues ya, nada más hago mi berrinche, llego a mi casa y descubro que el espejo ya estaba roto del mecanismo interno, ¿no? Y entonces ya no quedó bien. Y yo dije, ay, bueno, ahorita lo cotizo en Mercado Libre, 4,000 pesos. Ah, y entonces mi cabeza, ¿no? Empieza con este proceso rumiativo de angustia. Voy a decir groserías, perdonen mi francés. Hijo de su pinche madre, las motos son un peligro para México, maldita sea, bla, 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 como pitufo gruñón, ¿no? Odio arriba, odio abajo, odio a la izquierda, odio a la derecha, odio odiar, ¿no? Y entonces se vuelve un discurso Odio, monotemático en mi odio. cabeza. E incluso pasa todo el día y a pesar de que yo lo intento evitar, vuelve recursivamente a mi cabeza. Y me voy a dormir. Y al otro día, después, cuando despierto, vuelve a estar el espejo roto, pero en mi cabeza, y yo sé que algunas veces les ha pasado algo similar, el espejo sigue roto, pero adentro de mi cabeza algo pasó, que ya le pude dar la vuelta a la hoja. La flexibilidad psicológica, la flexibilidad cognitiva, sería como esa habilidad de darle la vuelta a la hoja, vamos a decirlo coloquialmente, que en realidad hay, porque esto tiene, ahora se llama la psicología de los procesos versus la psicología de los contenidos. La psicología de los contenidos sería como la reestructuración filosófica de alguien, que también es valiosa, creo que ya lo platicamos en el curso de AC, pero ahora más bien las psicoterapias de tercera generación, las terapias modernas, lo que intentan hacer es más irnos a la psicoterapia de los procesos, que es el cómo le doy la vuelta a la hoja. Cuando nos explica, cuando tenemos un broncón, o bueno, un problema, que voy y le digo a mi amigo, no, me robaron, me rompieron el espejo y todavía se pasa, el de la moto, son un peligro para México, estos de las motos y la ciudad está infestada de motos, bla, 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 bla. Y entonces un amigo me puede decir, ¿sabes qué, güey? Ya dale la vuelta a la hoja. Esa es la psicoterapia, vamos a decirlo, de los contenidos, es la base filosófica, entiendo lo que me quiere decir. Pero entonces yo digo, ¿y dónde está la hoja? Porque yo no le puedo dar la vuelta a la hoja. Eso tiene que ver con la psicoterapia de los procesos, que ahí son incluso contenidos inafables, ¿no? Que habla mucho Steve Hates de esta parte, de cómo le podemos explicar a alguien a través del lenguaje andar en bicicleta. Es imposible, es a través de ejercicios. Hates habla del mindfulness, de las metáforas, de ejercicios experienciales vivenciales. Y aquí también lo que hace la doctora Kichanturia es a través de un montón de ejercicios de estimulación neurocognitiva para enseñarles a los pacientes a transitar entre los pensamientos. Eso sería la flexibilidad cognitiva. No sé si algunos de ustedes hicieron la tarea. No voy a agarrar así. A Mariana sí le gusta decir así de, Clara, a ver, cuéntame, ¿qué encontraste? O Adriana, dime, aquí podría ser voluntario. Si alguien nos quiere compartir algunos de los resultados que encontraron, se encontraron definiciones. Veo ahí a Mariana que ya prendió su cámara. Se encontraron definiciones. Adelante, podemos platicarlo. ¿Alguien? Sí, creo que Marianita levantó la mano. Y pues yo encontré que, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva es, pues como bien nos comentaba Mariana, está dentro de las funciones ejecutivas y pues es como esta capacidad de poder cambiar tu respuesta, ya sea pensamiento, conducta, lo que sea, ante situaciones que siguen cambiando, ¿no? Pero la flexibilidad psicológica está más relacionada con que eh, ahorita escuchando a Javier como que más en el proceso como de metacognición, de con ciertas herramientas poder darle la vuelta a una situación más compleja, por así decirlo. Lo que va a pasar, gracias Mariana, lo que va a pasar es que uno, el trabajo de la doctora Chanturia es una perspectiva neuropsicológica.
Mientras que lo que ahorita nos platicaba Mariana de la definición de Hayes, de lo que sería la flexibilidad psicológica, es una aproximación desde las terapias contextuales. Pero si nosotros empezamos, no sé si alguien más consiguió definiciones, vamos a encontrar mucho traslape del constructo. Y también un punto aquí muy importante es lo que ahora viene hablándose de la fundamentación transdiagnóstica. ¿Qué es esto de la fundamentación transdiagnóstica? La fundamentación transdiagnóstica, muchos de ustedes ya lo oyeron de mí, es que psicólogos, psiquiatras y siempre digo psicólogos, psiquiatras y otros enfermos mentales, no, bueno, psicólogos, psiquiatras y otros especialistas en salud mental, nos hemos dado cuenta que los criterios nosológicos, que son muy útiles, que ya alguna vez creo que me han oído hablar los pros y contras de las nosologías, que son muy útiles, verdaderamente no nos sirven para encasillar a los pacientes, porque va a haber muchísima comorbilidad. Y entonces ahora lo que se está hablando es de que va a haber factores psicológicos subyacentes a los diagnósticos que van a ser, que incluso son causales en muchos sentidos de los trastornos, y que estos son verdaderamente los que deben de prestárseles atención y que deben de ser los que son abordados. Tanto es así que ahora que las terapias modernas, las terapias de tercera generación, ya no se abordan síntomas, o ya no se abordan incluso trastornos nosológicos, sino que se se habla de atender o resolver procesos psicológicos, como lo sería para el doctor Hayes, el síndrome de evitación experiencial. Y aquí con la doctora Chanturia, pues estamos hablando de mejorar la flexibilidad cognitiva. Entonces eso también sería una característica. La otra vez me estaban preguntando si la terapia de la doctora Chanturia sería clasificada como de tercera generación. El doctor Marino Pérez estaría en contra de eso, porque en realidad tiene otras características, pero yo a veces llego a decir, es como una terapia 2.5. No sé si sabrían que ahorita hay una división entre 3 generaciones de terapia. Sería como una terapia de corte 2.5, digamos, que se quedó como en la parte del medio. Eso es porque también una de las características que distingue a la cápsula de conocimiento, creo que algunos ya lo vieron, de mí, las terapias de tercera generación, a diferencia de las terapias de generación, dentro de muchos de los cambios, pero uno de los más singulares, es que no busca la erradicación de los síntomas, sino aprender a convivir con los síntomas, la aceptación de los síntomas. La terapia de Chanturia busca la erradicación de los síntomas, que es un paradigma o un concepto muy de primera y de segunda generación. Por eso me atrevo a decir que está como en el 2.5, vamos a decir así, ¿no? Y bueno, entonces, no sé, ¿alguien más traería definiciones que nos quisieran compartir? ¿Alguien? Ay, yo, como te comentaba, no sé, Javier, ¿Quién habla? Ah, Clara, ya, Clara, dime. yo ayer estuve analizando una concepción que está más ligada al aspecto pedagógico ¿Qué me y decías? que es de un israelita que habla precisamente de la modificabilidad cognitiva y él le llama estructural. Entonces, él se refiere a la modificabilidad cognitiva como una forma en que el ser humano se va interrelacionando y actuando con distintas fuentes de información, de tal manera que es capaz, a través de esta interrelación, de provocar un cambio. Un cambio que puede ser para adaptarse y o cambiar la experiencia que está teniendo. Y esto va a ser como fundamental para el desarrollo del individuo. Entonces, yo me quedé pensando en lo que nos habías comentado de ACT, más aparte lo que la doctora Mariana nos dijo en la ocasión pasada, que más que diferencias yo le encuentro muchas semejanzas, ¿no? Tal vez el objetivo es diferente. A lo mejor voy a decir una barrabasada, pero lo que yo pienso es que la flexibilidad cognitiva está más enfocada al cómo piensas, al cómo pensamos de un suceso o de un proceso. Y la psicológica es cómo sentimos o qué emociones nos provoca esa forma de pensar. Al final de cuentas, el ser humano pues es uno, ¿no? Y lo dividimos así porque, bueno, necesitamos hacer como
esa separación para poderlo estudiar. Y yo encontré que hay más semejanzas, ¿no? O sea, al final de cuentas, tanto la búsqueda de la flexibilidad cognitiva como la flexibilidad psicológica es reconocer que el ser humano es un ser cambiante, ¿no? De ahí tenemos que partir. Y que para realizar esta captación de lo que está pasando tanto en su interior como en su exterior, tiene que realizar ciertas operaciones. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la flexibilidad cognitiva, al menos desde el punto de vista de este israelita, pues él habla de la necesidad, por ejemplo, de hacer que el estudiante, en este caso, desarrolle habilidades que ya las tiene, pero que a veces no las tiene suficientemente desarrolladas, como por ejemplo saber comparar, saber diferenciar, saber distinguir lo relevante de lo irrelevante, saber jerarquizar y ya llegar hasta cuestiones como categorizar. Y en el caso de la flexibilidad psicológica, pues yo no sé mucho al respecto, pero me fui a que las habilidades que por lo menos en ACT tú nos habías comentado, están, por ejemplo, el distinguir la difusión, tal vez, el saber como aislar lo que está sucediendo de lo que eres tú como persona, o sea, el tratar de encontrar a dónde estoy yo, el yo, y cómo lo estoy viviendo, la aceptación de la situación o la no aceptación, hacia qué valores me voy a dirigir para poder modificar esa forma como estoy viviendo o pensando la situación que me está haciendo sentir de determinada manera. Y algo que me encantó, bueno, eso es algo que yo descubrí de manera personal, es que en ambos procesos, tanto pedagógico como psicológico, lo interesante es que el organismo humano está, o sea, la persona que participa, tanto el que media, en este caso el terapeuta, como el paciente o el estudiante en su caso, necesitan involucrarse con tareas que al final de cuentas, esas tareas van a tener como resultado o la intención es que ya sea el pedagogo, en el caso de la cuestión cognitiva, o del psicólogo, en el otro caso, es llevarlo a esta metacognición de qué descubrió al realizar estos ejercicios, ya sea en un caso o en otro, y cómo eso que aprendió, que le ayuda a flexibilizarse y a ver las cosas desde otro punto de vista, lo va a llevar a su vida diaria, que eso se me hace maravilloso, ¿no? Al final de cuentas. O sea, es un aprendizaje que a lo mejor, como decían los griegos, ¿no? No es solo para la escuela, sino es para la vida, ¿no? En este caso no es solo para la terapia o para quedar bien en el consultorio o para que la maestra me ponga el 10 y la palomita y la carita de que ya hiciste la tarea, ¿no? Sino al final de cuentas es que este aprendizaje me sirva para la vida y que yo lo pueda aplicar a la mejoría de mi calidad de vida, pero también a las acciones que voy a realizar en lo sucesivo, ¿no? Que se quede conmigo, pues, que sea un verdadero cambio estructural. A mí me llama mucho la atención lo que decía la doctora Alvaradejo ahorita, ¿no? O sea, cómo vemos en estos casos prácticos, o perdón, en estas investigaciones, en qué aspecto sí está influyendo o se ve realmente una modificación. Y como ella decía, bueno, tal vez en los ejercicios que ella propone, que se proponen en este enfoque terapéutico de Chanturia, no se ve mucho el cambio emocional porque no es el objetivo principal, ¿no? Por eso es coadyuvante. Pero es un coadyuvante. Y bueno, Incluso, ya me callo nada más para terminar. No, está bien. Que algo Ahí, que me ilusiona mucho es pensar, bueno, al final de cuentas, al ser humano lo tenemos que abordar de manera interdisciplinaria. Eso sería como mi aportación.
Gracias, Clara Elena. Donde, agarrando de lo que ahorita estamos platicando, lo que nos comparte Clara Elena, es el punto donde puede estar el traslape de constructo entre ambas formas de flexibilidad, sería la adaptación psicológica al contexto. Ese sería como el punto. La idea de la flexibilización es que el organismo se pueda adaptar conductualmente al contexto. Ese sería. Y ahí es donde tiene la mayor coincidencia lo que nos dice Chenturia, lo que nos va a decir Hayes. Es ahí donde lo vamos a encontrar. Bueno, entonces, pues, no sé si nos quisieran preguntar más cosas. Nosotros en la consultoría la implementamos. Ahora, creo que no están conectada a Maffer, pero bueno, anteriormente lo estábamos implementando en adicciones, bipolaridad, depresión, adicciones, bipolaridad, depresión. Casi nosotros en la consultoría no vemos trastornos de la conducta alimentaria, vemos TLP, que tiene a veces mucha comorbilidad. Esquizofrenia también lo hemos aplicado ahí. Y bueno, los resultados en general son para nosotros, es, como realmente en la consultoría no hacemos investigación, vamos a decir que el efecto es sumativo al bienestar que empieza a tener el paciente en sus autorregistros, ¿no? El mismo paciente refiere que se siente bien, pero recuerden que eso es muy bueno, pero no es el gol estándar de cómo sabemos que el paciente cambió, sino que es lo que siempre se ha propuesto, que lo indica algunos autores como Barlow, David Barlow, dice que tenemos que tener un registro donde se van haciendo mediciones para ver si el paciente va generando un cambio, ¿no? En diferentes dimensiones, ansiedad, depresión y algunas escalas incluso de adaptación y aceptación. Porque como se los decía, ahora las terapias de tercera generación tienen más bien no la idea de erradicar los síntomas, destruir los síntomas. No es algo así que es una idea muy occidentalizada, sino que más bien lo que buscan las terapias de tercera generación en un espíritu muy oriental, muy, sí, muy budista, muy oriental, es convivir con el malestar. Esa sería como la idea. Y también hay escalas que lo demuestran. Hay una estandarizada por el doctor Felipe Patrán, un gran, un muy buen investigador, muy chévere, muy buena onda de allá de Yucatán. Hay una escala de mindfulness que si la necesitas, vamos a hacer llegar. Y bueno, sí, entonces ahí la tenemos. Bueno, no sé, ya ahorita si nos quisieran preguntar algo, yo creo que los volveríamos a convocar para que nos viéramos en, no sé, yo creo que como por marzo, para que hiciéramos algunos ejercicios de role-playing para complementar esto. Y bueno, y aprovecho ahorita que hay como 21 personas conectadas. Leyeron en el WhatsApp que también no está conectada, no anda por ahí Alex Lazo, ¿no? Alex Lazo nos va a dar una capacitación breve, ella es doctorante por la UNAM en temas están haciendo doctorado en psicología de la salud, pero ella es neuropsicóloga y nos va a dar una capacitación en neurofeedback, en algunas cositas para introducirnos a lo que es el neurofeedback. Nos va a dar una capacitación de unas 4 horas. Teóricamente íbamos a tener la capacitación en estos tiempos, pero bueno, se complejió. Y entonces yo le decía, no, tú ahorita reposa, mejórate, y ya mejor Mariana sale al quite, y ahorita ya tendremos el curso de Mariana, y probablemente el neurofeedback lo tengamos en marzo. En marzo, el último que tuvimos fue el de José Luis, del doctor José Luis Barrera de adicciones, que le pediré que haga algo cortito también de adicciones otra vez. Y probablemente el mes que entra, una que tampoco está conectada, está Elsa. Elsa nos va a dar una introducción desde la filosofía a lo que es el mindfulness. Elsa es licenciada en filosofía por la UNAM, maestra en bioética por la UNAM, doctorante en filosofía por la UNAM y además está haciendo de manera simultánea la carrera de psicología y le digo, y los fines de semana vende barbacoa, ¿no? Es un montón de cosas el cita, pero entonces nos va a dar una introducción de, no sé, tal vez 5 horas de hablar del mindfulness, pero desde la perspectiva meramente del budismo filosófico, que alguna vez ya lo platiqué con ella y es bastante interesante, ¿no? Porque tanto su servidor como también alguna vez han oído al doctor José Luis Barrera, que me atrevo a decir que José Luis Barrera es de los exponentes más importantes de mindfulness en Latinoamérica. Le decía yo al Huicho, le digo, lo tuteo y le digo Huicho, le digo a Huicho, no, pues es que pasa que nosotros nada más conocemos una hojita, ¿no? De un árbol, lo que sería el mindfulness clínico, pero realmente el mindfulness como filosofía es una cosa grande, ¿no?
Entonces, espero que si Dios nos presta vida a todos, espero que podamos estar juntos el mes que entra y ya podamos ver esa capacitación. ¿Sale? Bueno, pues no sé. ¿Dudas, preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, nos pueden escribir, pero la idea es ahorita compartirlo, ¿no? Que para eso son estos espacios. Dudas, preguntas. Les pasaremos la liga de lo de Chanturia para que recuperen los materiales. Mariana les puede compartir también parte de los libros que ella compró. Como yo siempre se los digo, la realidad es que en Latinoamérica la investigación es mal pagada y mal reconocida. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar los libros, les sugiero comprarlos. Pero yo sé que no siempre se tiene el poder adquisitivo, entonces la verdad es que ahí están por si quieren fotocopiarlos, pero pues, siempre les sugiero comprarlos, ¿no? Para apoyar a los autores y apoyar la investigación. Pero sí, si los necesitan, los tenemos en disponibilidad para que los fotocopien. ¿Sale? Y bueno, no sé, ya me llegan hojitas de agradecimientos, pero no sé. ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues no sé, ¿qué más les podría decir? Eso. También estoy preparando un cursito también chiquitito de EMDR, que es una terapia que ha sido muy controversial, pero que yo estoy seguro que sí funciona. El Eye Movement Desensitization and Reprocessing de Francine Shapiro, que se utiliza para estrés postraumático, para tener una capacitación de unas 2 horitas, pero eso yo creo que sería hasta verano, que lo veríamos. Y yo creo que en algún momento les haré el aviso de que hay un nuevo módulo del curso de AC, que también los invitaría, que va a ser el curso de AC breve, así que nos lo echaremos en 3 o 4 horitas, pero ya les avisaré para todos los que han estado en AC conmigo. Y el curso grandote, el de Diana, que es el de un DBT, de terapia dialéctica comportamental. La doctora Diana Mejía, que también fue, bueno, ahí anda Ana Schubert, que hizo el doctorado conmigo, lo hicimos al mismo tiempo, y es conocida también de la doctora Diana Mejía, que estábamos juntos en estadística y nos la pasábamos bien chévere. Allá se conectó Anita, sí, nos la pasábamos bien chévere con esta Laura Cuña. Entonces, ella está preparando un curso, la doctora Diana Mejía, que ya es SNI2, por cierto. Ya es SNI2, está preparando un curso de DBT y bueno, pues los invito de una vez. Yo creo que será como en unos 2 mesecitos, ¿no? Bueno, pues entonces, pues eso sería todo. Si ya no tienen más preguntas, me dio mucho gusto saludarlos. Duerman rico, abríguense, cuídense mucho del Omicron y pues a los que veo en AC nos vemos la siguiente semana que ya empezamos el curso de AC y los demás pues ya los veo en la capacitación o en el cursito, en el chiquicurso con la doctorante Elsa Saavedra. ¿Sale? Bueno, les envío un abrazo y nos estamos viendo entonces. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Que luego. estén bien.